Muy bien, a continuación les voy a presentar, una vez que hemos operado a este paciente con carcinoma diferenciado de tiroides y que tiene algún tipo de indicación médica para poder llevar un tratamiento adyuvante, nos encontramos con la grata presencia del doctor Julián Rojas. El doctor Julián Rojas es médico nuclear, profesor, autor de múltiples trabajos de medicina nuclear. Él trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, Colombia. Y nos honra con su presencia para conversar en el día de hoy sobre cáncer de tiroides, tratamiento con yodo radiactivo, cuándo, cuánto y cómo. Bienvenido, doctor Julián. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Julián Rojas, médico nuclear del Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, y les voy a hablar acerca del cáncer de tiroides, cuándo, cuánto y cómo debemos utilizar el tratamiento con yodo radioactivo. Vamos a empezar, ¿cuándo administrar yodo radioactivo? Debemos recordar que la utilidad del tratamiento del yodo radioactivo consiste en un tratamiento en varias funciones. Una función inicial, que será la función ablativa, cuyo objetivo es eliminar el remanente tiroideo para así facilitar el seguimiento haciendo una medición de una tiroglobulina estimulada previa a la administración del yodo radioactivo y adicionalmente realizar un rastreo corporal total posterior a la administración de esta dosis de yodo, cuyo objetivo es tener una imagen de apoyo. La siguiente función será la función de adyuvancia. Esta función de adyuvancia consiste en eliminar focos microscópicos en el tejido remanente y su objetivo fundamental es aumentar la supervivencia y disminuir las recurrencias. La siguiente función es la función de la función terapéutica. Esta función consiste en el tratamiento de la enfermedad metastásica a nivel de adenopatías, recaídas a nivel locorregionales, metástasis pulmonares, óseas y o cerebrales, y su objetivo es la curación de la enfermedad, poder aumentar la supervivencia global y disminuir la supervivencia libre de progresión. De tal forma que debemos de tener una terminología adecuada para describir cuál es el objetivo del tratamiento. Ya vimos que los objetivos son la ablación de los restos, el tratamiento de la terapia adyuvante o el tratamiento de las recurrencias. Cada uno de estos va a tener un objetivo. El objetivo de la ablación de los restos es la estadificación inicial y poder facilitar el seguimiento. Cuando administramos una terapia adyuvante, lo hacemos para una estadificación inicial, para facilitar el seguimiento, para mejorar la supervivencia libre de enfermedad, para disminuir la recurrencia, para mejorar la supervivencia libre de progresión y con una intención curativa. Ya cuando la intención del tratamiento es el tratamiento de las metástasis o de la recurrencia, lo hacemos en todos los anteriores objetivos sin la disminución de la recurrencia. Hubo un cambio entre la séptima y la octava edición de la AJCC. Importante decir que el riesgo de mortalidad de los pacientes cambió con un rango entre los 45 y los 55 años. Se eliminó ese estadio T3 que se consideraba antes como una extensión extratiroidea mínima porque se encontró que esta extensión no tenía impacto en la estadificación. Los N1 ya no se consideran estadio 3, sino en menores de 55 años son un estadio 1 y en los mayores de 55 años serán un estadio 2. Existe una nueva categoría que se conoce como categoría T3 y esta se subdivide en T3A y T3B. El T3A es cualquier tamaño de tumor mayor a 4 centímetros que esté limitado a la glándula tiroides y el T3B es cualquier tumor con una afectación macroscópica muscular. Y aquí es muy importante hacer la valoración de la descripción quirúrgica de nuestro cirujano que nos va a permitir poder establecer con la corroboración anatomopatológica si realmente se considera un T3B. Los ganglios cervicales, que antes se consideraban del nivel 7 como N1B, se sabe que al hacer la hiperextensión del cuello van a ir al compartimento central y se consideran como N1A, y las metástasis de pacientes mayores de 55 años ya no se consideran un estadio 4C, sino 4B. Ahora vamos a ver qué dicen las guías. Vamos a empezar por la guía más importante y la que más utilizamos, que es la guía de la Sociedad Americana de Tiroides. Fue publicada en el año 2016 y lo que hace ATA es el sistema de estratificación del riesgo. Importante decir que se clasifican en bajo riesgo, intermedio y alto. Señalar que el carcinoma papilar de variante folicular encapsulada intratiroideo en una publicación del JAMA Oncology
del 2016 se considera como una neoplasia benigna y que cada una de las características que tenga la histología y el paciente determinará en qué riesgo debemos colocarlo. Esta escala de estratificación, como podemos ver en esta flecha, es una estratificación que es dinámica y que va a depender de los factores que se encuentren en los pacientes, de tal forma que en los pacientes de bajo riesgo que tienen un carcinoma de tiroides intratiroideo, que tengan menos de 5 ganglios o metástasis, micrometástasis, es decir, menores de 2 milímetros. Los de riesgo intermedio tendrán una característica importante y es que tendrán una histología agresiva con una extensión extratiroidea mínima y pueden tener invasión vascular con invasión de más de 5 ganglios linfáticos, pero aquí es importante tener en cuenta que el tamaño de la metástasis está entre 0,2 y 3 centímetros. Ya para los pacientes de alto riesgo es la extensión extratiroidea grande con una resección incompleta del tumor y que presenten metástasis a distancias con ganglios linfáticos que son realmente grandes, de 3 centímetros. De tal forma que en un paciente de bajo riesgo, es decir, aquel que tenga ganglios afectados sin extensión extranodal y de esos ganglios solo hayan 3 afectados, el riesgo de recaer es del 2%. Sin embargo, este mismo paciente que tiene 3 ganglios afectados, pero tienen extensión extraganglionar, se considera un paciente de alto riesgo con un riesgo de recaída del 40%. Asimismo, un paciente que tenga menos de 5 ganglios afectados tendrá un riesgo de recaer cercano al 5% y aquel que tenga más de 5 ganglios llegará hasta el 20%. Y en los pacientes PT4A, es decir, que tienen una extensión extratiroidea gruesa, el riesgo de recaer es del 30 al 40%. De esta manera podemos encontrar que los pacientes que tengan ganglios de tamaño grande, es decir, mayores de 3 centímetros, tendrán hasta un 34% de riesgo de recaída. Para aquellos pacientes que tengan N1 palpable clínicamente, un riesgo de recurrencia del 22%. Para los pacientes con más de 10 ganglios linfáticos afectados, 21% de riesgo. Para los que tengan más de 5 ganglios afectados, cercano al 19-20%. Y fíjense que en aquellos pacientes con micrometástasis que tengan cualquier tamaño, cualquier número de ganglios con tamaño muy pequeño, menor a 2 milímetros, el riesgo no llega al 5%, y asimismo para aquellos que tengan muy pocos ganglios, menos de 5, con tamaños muy pequeños, será cercano al 4%. Y aquí nos encontramos ante esta tabla en donde vamos a valorar la evidencia en relación a si tenemos o no tenemos evidencia a la hora de definir el tratamiento con yodo radioactivo. En donde no tenemos ninguna discusión, en los extremos de esta tabla, para los riesgos bajos y para los riesgos altos. Para los riesgos bajos, es decir, en la clasificación del TNM, los T1A, N0MX, no existe indicación de yodo radioactivo. Y para los pacientes que sean T4, cualquier N o cualquier M, o con cualquier T, cualquier N y metástasis, siempre va a estar indicado yodo radioactivo. De tal forma que nos encontramos en el intermedio con ese 42% de pacientes en donde no hay suficiente claridad si la terapia con yodo radioactivo va a mejorar la supervivencia de enfermedad específica o la supervivencia libre de progresión. ¿Qué dicen las guías británicas? Estas guías seguramente estarán próximas a actualizar. La última edición es de julio del 2014. Ellos tienen unos objetivos del tratamiento. El primero es la remoción del tumor primario, la extensión y valorar los ganglios afectados. Su objetivo es minimizar la morbilidad relacionada con el tratamiento para permitir una adecuada estadificación, facilitar la ablación del remanente, permitir una vigilancia a largo plazo y minimizar el riesgo de recaída. De tal forma que se hace una escala de evaluación del riesgo de recaída, también en bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Para hacer un bajo riesgo es necesario, según los británicos, tener las siguientes características. Y deben estar todas. No metástasis locales o a distancia, resección macroscópica completa, no invasión tumoral locorregional y que no disponga de una variante agresiva del cáncer papilar que vamos a ver más adelante. El riesgo intermedio son algunos de los siguientes. Invasión microscópica a los tejidos peritiroideos, que era el T3, que en la anterior clasificación de la JCC de la séptima se consideraba T3, extensión extratiroidea mínima, que actualmente sabemos que no les da mayor riesgo de afectación. Las metástasis de ganglios linfáticos N1A o N1B, es decir, afectación del compartimento central o lateral del cuello, y que presenten una histología agresiva o angioinvasión.
Y el riesgo alto también, alguna de las siguientes, como la invasión extratiroidea, la resección macroscópica incompleta del tumor, o que ya desde el diagnóstico el paciente tenga metástasis. ¿Cuáles son estas variantes agresivas del carcinoma papilar? El cáncer papilar de células altas, de células columnares, insulares, carcinoma papilar esclerosante difuso o que contenga elementos pobremente diferenciados. Es importante establecer que al momento de hacer el vaciamiento, tener más de 5 ganglios afectados en un vaciamiento central da un mayor riesgo de recaer, como habíamos visto, cercano al 25%. Y los ganglios linfáticos metastásicos resecados que tengan tamaños de metástasis mayores a 6 milímetros es una indicación para administrar yodo radioactivo. Importante la alta proporción de ganglios positivos a negativos, es decir, que en un vaciamiento central se saquen 8 ganglios y que de esos 8, 7 estén afectados. Y obviamente muy importante, como les mostraba en ATA de alto riesgo, la extensión extraganglionar de los pacientes. Ya en 2018 aparece este consenso de los italianos, en donde indican que la ablación se debe basar de acuerdo a las guías de la AJCC y la ATA 2015. Y aparece un concepto que es muy importante y que se está teniendo en cuenta ahora, y es el estatus posquirúrgico de la enfermedad. Para esto hay que valorar la tiroglobulina suprimida o estimulada previa a la ablación o la administración de terapia adyuvante, realizar una ecografía cervical, y esto tiene realmente importancia cuando la cirugía no la hace un cirujano experto, y hacer un rastreo quizás preablación para determinar la avidez de la enfermedad. Está claro que en ATA de bajo riesgo no se recomienda en general realizar ablación y que es importante establecer factores de riesgo, como por ejemplo la edad del paciente, la variante histológica, el compromiso ganglionar y por supuesto el compromiso extraganglionar. Ya para los pacientes de ATA de bajo riesgo o riesgo intermedio, considerar la ablación cuando tenemos pacientes mayores de 55 años, tumores grandes de 3 y T4, ganglios macroscópicos, extensión extranodal, variantes histológicas agresivas o hay invasión vascular en el cáncer folicular de tiroides. Para el riesgo intermedio o alto riesgo, se recomienda la ablación de rutina. Ahora es importante verificar cuál es el rol de los marcadores moleculares. La recomendación 52 de la ATA dice que actualmente no tenemos suficiente evidencia para recomendarlo. Ahora, sí sabemos que tener una mutación del BRAF B600E va a reducir significativamente el cotransportador del NIS y por lo tanto no va a haber un transporte activo de yodo al interior de la célula y de tal manera vamos a tener una disminución de la captación del yodo radioactivo. ¿Qué sabemos también? Que en un paciente de riesgo alto, en donde claramente tiene una indicación de administrar yodo radioactivo, la presencia o ausencia de esta mutación definitivamente dejaría sin alteración la toma de la decisión de la terapia con yodo radioactivo. Por lo tanto, en este momento no se ha establecido cuál es el rol de las pruebas moleculares y debemos hacer más investigación en esta área. Es por eso que está en curso el estudio Estimable 2, en donde se está verificando cuál va a ser la utilidad de esta mutación BRAF B600C. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es cuánto yodo debemos administrar. Las dosis de yodo radioactivo las administramos fundamentalmente de dos maneras. Una es por medio de la dosimetría y la otra es por medio de las dosis fijas. La dosimetría la utilizamos en pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica, por ejemplo, en pacientes en extremos de la vida como son los niños y los ancianos, la enfermedad metastásica pulmonar extensa por el riesgo de fibrosis actínica que podemos hacer con la radiación y en aquellos pacientes que tienen metástasis de debut o que ya tienen un curso de tratamiento en pacientes metastásicos. Y las dosis fijas las dejaríamos para pacientes de bajo riesgo posterior a la tiroidectomía que requieran tratamiento, es decir, aquellos de bajo riesgo a riesgo intermedio. Y fíjense que entre el 2009 y el 2015 hubo un cambio en los valores de las dosis, de tal forma que antes se consideraba que para ablacionar el remanente se requerían dosis entre 30 y 100 milicurios. Actualmente ATA 2015 dice con 30 milicurios es más que suficiente. Y esto a raíz de dos estudios que vamos a ver más adelante que definieron que con 30 milicurios se podía ablacionar con toda tranquilidad el remanente tiroideo. La terapia adyuvante en ATA 2009 decía debemos administrar dosis altas realmente entre 100
y 200 milicurios. Sin embargo, ATA 2015 recomienda entre 30 y 150. Ya para la enfermedad metastásica, cuando requerimos una terapia, realmente no hay muchas diferencias. Se administran dosis de 100 a 200 milicurios. Habitualmente nosotros administramos dosis de 200 milicurios para la enfermedad metastásica o podemos administrar dosis de 100 milicurios para administrar cada 6 meses, como lo hace el grupo del doctor Schlumberger en el Gustave Roussy, y obviamente sin repetir estas dosis en un periodo menor de 6 meses. Por supuesto, teniendo en cuenta que al alcanzar la dosis de 600 milicurios, podemos tener un riesgo incrementado de segundas neoplasias y quizás que el tratamiento ya no puede ser efectivo. Por lo tanto, debemos hacer un alto en el camino. Ahora, en relación a la ablación, les comentaba que ya tenemos evidencia de que con 30 o 100 milicurios podemos hacerlo. Y si nos fijamos en esta diapositiva, ya desde los estudios del doctor Mazzaferri en el año 97, administraban dosis bajas versus dosis altas, encontrando tasas de recurrencia muy similares. Más adelante, en el tiempo, se encontró que realmente no habían diferencias significativas. La mayoría de la evidencia se había construido con estudios retrospectivos. Ya en el año de mayo de 2018, aparece este estudio, que es el estudio Estimabil 1. Este estudio del doctor Schlumberger en Lancet es un estudio prospectivo multicéntrico randomizado. Se estudiaron 24 centros de Francia entre marzo de 2007 y febrero del 2010 con 5.4 años de seguimiento. Se estudiaron 752 pacientes. De estos se asignaron a cada grupo 187 pacientes para los pacientes que iban con dosis bajas y TSH recombinante, 187 pacientes que iban con TSH recombinante y dosis altas. En el siguiente grupo estaban los pacientes que tenían dosis bajas con suspensión de la hormona y en el siguiente grupo dosis altas de 100 milicurios con suspensión de la hormona. Y como podemos ver en las tablas de abajo, podemos ver los mismos riesgos de recurrencia para el grupo que tenía dosis bajas y dosis altas con TSH recombinante y lo mismo para el grupo que tenía suspensión de la hormona con dosis bajas y dosis altas, mostrándonos que actualmente podemos hacer con toda tranquilidad ablación con 30 milicurios, independientemente si lo hacemos con TSH recombinante, tirotropina alfa versus suspensión de la hormona. Más adelante, en The Lancet, en enero del año pasado, en 2019, aparece el estudio HILO, que va a evaluar en el Reino Unido un estudio de similares características al estudio Estimabil 1, aleatorizado multicéntrico en 29 centros del Reino Unido entre enero de 2007 y julio del 2010, con una media de seguimiento un poco mayor de 6.5 años, en donde igualmente se estudiaron 438 pacientes. De esos 438 pacientes se randomizaron, la mitad iban a dosis bajas, la otra mitad a dosis altas, y de estos unos iban con TSH recombinante, los otros con suspensión, y lo mismo para el grupo de altas dosis, encontrando tasas de recurrencia muy similares para los 4 grupos, confirmando que con 30 milicurios tenemos más que suficiente. En relación al tratamiento de las metástasis, como les decía, podemos utilizar dosis empíricas de 100 a 200 milicurios. Habitualmente administramos 200 milicurios una vez al año. Cuando administramos dosis de 100 milicurios, las repetimos cada 6 meses. Y no recomendamos administrar dosis mayores de 200 milicurios en pacientes ancianos o que tengan una insuficiencia renal crónica, siempre y cuando no se superen los 2 grays que se pueden llegar a tener en sangre. La decisión de cuánto yodo y la frecuencia, por supuesto, debe salir de un comité multidisciplinario, en donde aparecen, por supuesto, el cirujano de cabeza y cuello, el endocrinólogo, el patólogo, el médico nuclear, el radiólogo, en donde se evalúan las características y los factores de riesgo del paciente para definir la terapia. Posteriormente, valorar la respuesta a las dosis previas que se han administrado en relación a las respuestas bioquímicas, disminución de la tiroglobulina o disminución de las lesiones, ¿cierto? Valorar la edad de los pacientes, sabemos que el punto de corte es de 55 años, y evaluar obviamente los estados de los efectos de la radiación, como puede ser el daño pulmonar actínico, la mielosupresión o la afectación de las glándulas salivares, que es una afectación importante y que se ve con frecuencia en nuestros pacientes, y por supuesto no administrar antes de 6 a 12 meses los nuevos tratamientos. ¿Y qué pasa si hay lesiones refractarias? Pues, ¿qué se considera yodorefractariedad? Uno, que es que no haya captación en un scan diagnóstico, es decir, administramos una dosis baja al paciente y no se ven captaciones.
El segundo sería, y quizás el que tiene más sustento desde el punto de vista de la evidencia, que no haya captación después de administrar una dosis de yodo radioactivo, ¿cierto?, en el rastreo post-terapia. El tercero es que solo haya captación en algunas, pero no en todos los focos de captación, y esto en relación a la gran heterogeneidad tumoral que tienen estas células endocrinas, en donde podemos tener células bien diferenciadas que tendrán el cotransportador del NIS y células pobremente diferenciadas que quizás tendrán un alto consumo de glucosa y podremos evaluar con PET con glucosa. En relación al cuarto punto, se referiría al cáncer diferenciado de tiroides que progresa a pesar de que haya captación de yodo 131, y la quinta es que haya progresión de la enfermedad a pesar de que ya hayamos llegado a los 600 milicurios de yodo radioactivo. ¿Cómo debemos administrar el yodo? Ya mostramos que existen dos maneras. El estudio estimable y el HILO nos mostró que en términos de ablación da igual hacerlo con suspensión o con TSH recombinante. Sin embargo, conocemos los efectos que tiene la TSH recombinante en relación al hipotiroidismo que podría generar el hecho de suspender la hormona, ¿cierto? La idea es que independientemente de que se haga con TSH recombinante o con suspensión de la hormona, debemos tener una TSH previa a la administración de la terapia mayor a 30 miliunidades internacionales. Normalmente hacemos la retirada de 4 semanas de la levotiroxina o administramos la TSH según la siguiente pauta. Es un protocolo de 5 días en donde el día 1 y día 2 administramos las 2 ampollas de tirotropina alfa. Al tercer día hacemos una analítica, unos laboratorios que van a hacer la TSH para evaluar realmente que hay un pico de TSH, ¿cierto? Y al quinto día hacemos la analítica para evaluar la tiroglobulina y los anticuerpos. Normalmente en este tercer día, después de estas 2 dosis, se administra la dosis de yodo 131, si es para rastreo corporal total o para tratamiento, y cuando es un rastreo al quinto día ya podemos hacer el rastreo corporal total. ¿Cuáles son las diferencias? Realmente existen unas diferencias importantes en relación a la dosimetría y las ventajas que tiene hacerlo con TSH recombinante. Uno es que disminuimos la vida media. Otro es que tenemos un tiempo de permanencia en sangre mucho menor, entre 15 horas versus 23 horas cuando lo hacemos con suspensión. Adicionalmente, disminuimos el tiempo de permanencia orgánica extratiroidea, disminuyendo los efectos secundarios de la radiación con una menor absorción extratiroidea de 0.40 Grays versus los 62 Grays de la suspensión, y además aumentamos la eliminación renal. De esta forma disminuimos efectos secundarios como puede ser la cialoadenitis o las trombocitopenias y neutropenias, que no son infrecuentes en nuestros pacientes. En relación a los efectos secundarios del tratamiento con yodo, tenemos que la cialoadenitis, la pérdida del gusto y los síntomas gastrointestinales quizás son los síntomas que más presentan nuestros pacientes a la hora de administrar el tratamiento, y no recordemos que la cialoadenitis crónica en pacientes que llevan varias dosis de yodo radioactivo con serostomía es un síntoma importante y a tener en cuenta en nuestros pacientes. Y también recordar que cuando llegamos a dosis mayores a 600 o podríamos llegar hasta un curio, existe el riesgo de segundas neoplasias, como puede ser la leucemia amiloide crónica, los tumores sólidos como el carcinoma hepatocelular, el de mama y la vejiga. En relación a la toxicidad, fíjense que la toxicidad realmente es muy bajita cuando administramos dosis bajas y va incrementando el porcentaje de toxicidad en relación al mayor mayor cantidad de dosis que estamos administrando, teniendo en cuenta que cuando administramos dosis mayores a 100 podemos tener un descenso transitorio de la FSH y una disminución de la motilidad espermática, mostrando tasas de nacimiento baja en mujeres entre los 35 y los 39 años. El año pasado apareció el consenso de Martinica, que es un consenso en donde se reunieron, además un buen sitio para reunirse en Martinica, entre los americanos y la Sociedad Europea de Medicina Nuclear, en donde se estaban evaluando las controversias e intentar hacer un consenso en relación al cáncer diferenciado de tiroides y el uso de yodo radioactivo. Y aparecieron los principios de Martinica. Los principios de Martinica son 9 principios. El primero de ellos es que las decisiones se deben tomar en una junta multidisciplinaria, como les estaba contando, en donde haya participación de todas las especialidades que intervienen con los pacientes y en donde se evalúe claramente los factores de riesgo de cada uno de los pacientes. El segundo es que debemos utilizar el mismo lenguaje cuando nos referimos a la terapia con yodo. Una es la función ablativa, la función adyuvante y la función de las metástasis. La tercera es conocer el estado posquirúrgico de la enfermedad, y eso apareció en el consenso italiano ya para el año 2018. Es verdad que nosotros ya lo hacíamos, pero no teníamos evidencia suficiente. Ahora es importante que hagamos estudios y evaluemos realmente qué es lo que se necesita.
Normalmente hacemos ecografía, evaluamos la tiroglobulina, miramos cómo está el comportamiento de los anticuerpos después de la cirugía. Recordar que hay que medirlos 4 a 6 semanas después de la cirugía. Después, si necesitamos un TAC de cuello contrastado, una resonancia, pues va a depender mucho de cada uno de los pacientes y se debe individualizar en la junta multidisciplinaria. Es importante establecer lo que les decía. En el cuarto principio de Martinica debemos estandarizar cuáles son las pruebas que se deben solicitar. El quinto es que este estado de la enfermedad postquirúrgica y hacer una estratificación del riesgo para definir realmente si el paciente es de riesgo bajo, riesgo intermedio o de alto riesgo. En el caso en el que en el momento de hacer la ecografía se identifique un ganglio que tiene una CAF positivo, por supuesto el paciente debe ser diferido a cirugía de cabeza y cuello previo a la administración de la dosis que le corresponda al paciente. El sexto principio es que la actividad óptima de yodo 131 en adyuvancia no está definido. Y como vimos en ATA 2015, nos ofrecen la opción de administrar entre 30 y 150 milicurios. ¿Por qué? Porque no disponemos de estudios prospectivos como tenemos en bajo riesgo estimado el IHAILO, en donde aparece ese 41% de pacientes en donde el seguimiento va a ser muy difícil porque son seguimientos a muy largo plazo y definir cuál es la dosis que le corresponde, de momento no lo hemos establecido. Por eso es muy importante definir cada paciente en la junta multidisciplinaria. El séptimo y el octavo principio se refieren a la refractariedad. Y la refractariedad en yodo no es una cruz que debe cargar el paciente. Es un momento en el cual el paciente no puede recibir yodo porque no se va a beneficiar, pero no significa que más adelante no pueda volver a recibir. Por ejemplo, con la utilización de inhibidores multiquinasa, como puede ser el selumetinib, en donde hay una nueva rediferenciación para que haya un aumento del cotransportador y el paciente pueda volver a recibir el yodo radioactivo. Y el noveno principio es que necesitamos más estudios prospectivos que nos muestren realmente cuál va a ser el curso de la enfermedad posterior a la administración del tratamiento. Muchísimas gracias.